paso a presentarme. Me llamo Balbi Vega, estoy destinada en el IES Jorge Manrique de Tres Cantos En y Madrid. bueno, en Madrid, Sí, y llevo, bueno, pues yo creo que este va a ser mi curso número 22. O sea que he pasado por varias oposiciones de distintos formatos, pero yo saqué la plaza en el 2006 y ya fue pues con el formato actual, ¿no? De tema, el práctico con los comentarios y la programación didáctica. Bueno, yo cuando hablé con Tony y asumí esto, pues evidentemente el objetivo del curso es que cuando lleguemos a la última sesión todo el mundo tenga montada su programación didáctica y sus unidades, porque sí que es cierto que es algo que los opositores vamos dejando un poco para el final, pensando en no lo voy a preparar por si acaso no paso, pero claro, es algo que no se puede montar tampoco en 15 días. Entonces yo creo que es fundamental que poco a poco, al mismo tiempo que se van preparando los temas y los comentarios, se vaya preparando lo que es el documento de la programación, que es lo más tedioso, y sobre todo ir buscando, ir montando las unidades didácticas con lo que se le vaya a presentar al tribunal. En cuanto a la metodología, bueno, la idea sería ir adelantando yo por partes. Yo montaría también una programación didáctica al mismo tiempo que vosotros, adelantaría esa parte para que vosotros tuvierais un modelo y luego formaréis la vuestra, y me parece fundamental que entre todos vayamos creando un banco de recursos, sobre todo un banco de actividades, porque muchas veces las preguntas de los tribunales vienen ahí. Y hay preguntas lógicas después de que uno hace su exposición, pero yo he vivido preguntas ilógicas que te descuadran en ese momento, en mitad del debate, bueno, pues se te ve. O sea, se te ve que no te esperabas eso y a veces cuesta arrancar. Entonces yo creo que si entre todos pues creamos a lo largo de todas las sesiones un banco de actividades, de recursos, y compartimos esas experiencias, pues va a ser beneficioso para todos. Y sobre todo partir de la realidad. Los libros de texto son maravillosos, a veces inabarcables, igual que el propio currículum, pero creo que al tribunal siempre hay que presentarles realidad y que vean que, bueno, pues que en un momento dado eh, sabemos lo que estamos presentando y sabemos de lo que estamos hablando. Y bueno, esa sería un poco la dinámica de lo que sería el curso de programación. Y evidentemente abierta a que si la propuesta que yo hago y que vosotros necesitáis otras cosas, pues giro de volante y nos adaptamos a vuestras necesidades. Evidentemente en las primeras clases habrá que hacer una lecturita de ley, o por lo menos presentaros un resumen de lo que tendríamos que saber de la LOMLOE para la programación, evidentemente, que es el objetivo final, pero sobre todo para la actividad docente, estemos en activo o no, porque nadie se va a leer la ley por nosotros y nadie nos la va a explicar. O sea, entonces yo creo que en las primeras clases también, bueno, pues no estaría de más pasar qué normativa tengo que manejar, un poco masticar lo básico que necesitamos como opositores para montar la programación, independientemente de la comunidad en la que estemos dando clase. O sea que ahí no habría problema. Y yo creo que por mi parte está todo. muy, muy sintético y muy claro. No sé si alguien quiere preguntarle a Balbi alguna cosa sobre el curso de programación. Yo sí quiero, soy Dunia. Hola, Dunia, ¿qué tal? Hola, me pongo vídeo y demás para que me veáis. Te Buenas. lo, te lo agradecemos mucho. Vale, a ver, yo quería preguntarte, en primer lugar, si únicamente te vas a basar en la LOMLOE, porque entiendo que se van a preparar las programaciones de primero y tercero con la LOMLOE, pero si quiero preparar un segundo o un cuarto, entiendo que es un poco absurdo porque al final no La me va a valer. idea es, después de hacer un repaso de ley, yo os voy a contar mi experiencia, porque al final esto, más que de clase magistral, es un poco experiencia, y que vosotros decidáis.
O sea, yo os diría, os explicaré, yo hice la programación de tal curso por esto, por esto, por esto. Y que daros unas pautas de cómo elegir el curso, sobre todo a aquellos que no hayáis ejercido nunca, que yo creo que es el reto más complicado, ¿no? ¿Qué curso cojo? Entonces, dar unas pautas, unos consejos y a partir de ahí cada uno realizará la programación del curso que quiera. No lo hemos dicho, pero bueno, en principio hablamos de que se podría trabajar con Google Classroom, que vosotros me mandaréis las partes de la... Yo os voy a ir pidiendo la programación en partes. Me las mandaréis, yo las leeré, os daré consejos, os quitaría esto, mencionaría esto otro, de cara a que cuando acabemos en la última sesión, lo que nos quede por hacer en esas programaciones sea, pues eso, flequitos pequeños, pero que acabemos el curso y que digáis, bueno, pues he ido haciendo la programación y la parte gruesa de ese documento la tengo elaborada. Simplemente tengo que limar cositas. Pero no, o sea, a ver, yo estoy trabajando y este año tengo cursos LONCE y los LOE, o sea que nos va a tocar, yo creo que es natural tocar las dos leyes. Y los Vale. decretos de currículum y los mínimos del ministerio, porque habrá comunidades, de hecho Andalucía, que yo sepa hasta ahora no ha sacado el decreto de currículum, habrá que trabajar con los mínimos en esos cursos del ministerio, no, o sea, cuando repasemos ley os pasaré un listado de todo lo que está en vigor para que vosotros lo tengáis en cuenta. Vale, y luego quería preguntarte también si has sido tribunal de oposiciones. No, tribunal de oposición no, pero he sido jefa de departamento varios años y he sido tutora tanto de funcionarios en práctica como de gente del máster de prácticas. Vale, pues nada, por mi parte, muchas gracias. Nada, a ti. En relación con tu primera pregunta, Dunia, hago una reflexión que igual no tiene mucho sentido, pero obviamente la gente que llegue de nuevas a la oposición, que me temo que no es tu caso, ¿no? Por lo que has comentado, si tienes ya hecho una programación del 11, no será tu caso, pero es obvio que la gente que llegue y empiece ahora tendrán que programar con la ley nueva. No tiene sentido que lo hagáis con la antigua, porque desgraciadamente esto es una carrera de fondo y a no ser que uno brille con luz propia, es difícil sacar plaza a la primera, ¿no? Pero que ocurre también, cuidado, tampoco quiero desanimar a nadie, ni mucho menos. Sin embargo, el caso contrario de alguien que lleva ya muchas oposiciones a cuestas, que ya va muy cargada de puntos, por ejemplo, en el baremo, que esta sí que sí, vamos a decirlo así con esa expresión, o sea, ya te toca y tienes una programación LONCE, bueno, pues quizá puedes arriesgar en ese sentido y mantenerla al 11, no hacer el esfuerzo en tiempo y dinero, en fin, sobre todo en tiempo en este caso, en actualizarla a LOMLOE, porque total puede ser, o sea, esa reflexión también hay que hacerla, ¿eh? Sí. Pero incluso matizo un poco lo que ha dicho Toni. Imaginaros, es que yo me presenté la oposición pasada y tengo hecha la programación de primero de la ESO, de primero de bachillerato, de tercero de la ESO. No, y no te Es que toca, ahora, claro, es que tampoco a lo mejor tenemos que cambiar tantas cosas. Es que donde decía estándares claro. de aprendizaje, a lo mejor tengo que hablar de competencias y donde metía este tema, pues a lo mejor lo tengo que borrar y tengo que crear 2 unidades didácticas distintas. O sea, que el trabajo que uno tiene hecho, porque venga una nueva convocatoria, no se puede tirar a la basura, o sea, está ahí y se puede recuperar perfectísimamente. Pues sí. ¿Alguna otra cuestión sobre la programación? Antes de pasar por una simple cuestión que nadie ha preguntado, pero normalmente es una cuestión que suele salir, es la práctica de las defensas, propiamente dicho, ¿no? Nosotros habitualmente en otras especialidades, porque como decía, con lengua empezamos ahora, lo que hacemos es esa práctica de defender la programación o exponer una unidad didáctica, lo solemos organizar una vez finalizado el curso y fuera del mismo. ¿Por qué motivo? Porque a veces ocurre que alguien presenta o defiende la programación delante de compañeras o compañeros que no van a defender nada.
porque no quieren o porque no tienen material elaborado, ¿no? Pero claro, sí quieren escuchar a otros compañeros y eso siempre ha ocurrido que genera tensiones. Y luego también por ser un poco operativo, o sea, si tenemos que dedicar una hora a cada uno de los opositores en escuchar su defensa, valorarla y, en fin, dar opiniones y demás, no se puede hacer en grupos de más de 4 o 5 personas para hacerlo en una mañana, ¿no? Y luego también eso es el momento donde hacer eso idóneo, a mi modo de ver al menos, es siempre una vez que ha pasado el primer examen. Realmente se practica con que lo haga 1, 3 o 4 veces es suficiente, no hay que practicarlo mucho más, siempre que tengas el discurso ya escrito, elaborado y más o menos aprendido desde casa, ¿no? Pero lo que es la puesta en escena, con que uno lo haga 3 o 4 veces es suficiente. Y si uno lo hace con la perspectiva de que sí que va a pasar a la segunda parte, pues es mejor. Eso al menos funciona, nos ha funcionado en otras ocasiones. ¿Y eso estaría incluido en el curso entonces? No, eso son sesiones aparte. O sea, Aparte. lo que sí que estará incluido en el curso será el preparar el discurso, digamos, lo que tú vas a contar en la defensa y en la exposición, eso sí lo trabajaréis, y cómo lo vas a contar, etcétera, etcétera. Pero me refiero un poco a la puesta en escena. Sí, es decir, a tener un feedback por vuestra parte a de cómo es tenerlas, esa presentación. exacto, a ponerte delante de, en este caso, de Balbi o de quien sea, ¿no? Y tener esa experiencia simulada, una especie de simulacro, ¿no? De lo que va a ser esa defensa. ¿Y eso qué precio es? Lo digo por hacerme ya una componenda. Pues no lo sé, no te sé decir porque depende del número, no, pero simplemente es por el número de personas que forme ese grupo. Entonces depende Perdona si son que me vaya 4 a o lo más 5. material del asunto, pero es que No, como y son niños pequeños, haces súper bien en preguntar. Haces familia súper bien en monoparental, preguntar. o sea, yo tengo que mirar la pela. Que sí, que sí. De todos modos, no te preocupes porque siempre hay soluciones, ¿eh? Y eso no, a ver, eso no es caro. Pero la realidad es que hay que hacerlo fuera. Hay que hacerlo fuera porque hay que hacerlo en pequeños grupos. Vale. A ver, que igual de repente Balbi se junta con 6, 7 alumnas o alumnos y bueno, y sois esos 6 o 7, entonces igual sí se puede organizar. Esto es irlo rodando. Esto Vale. es irlo Oye, rodando Tony, al ¿y tenéis final. un cupo máximo para cada curso de participantes? El de programación habitualmente 20 máximo, 20. que no creo que se llegue, ¿eh? Ojalá, pero bueno, en fin, Imagino que siendo para la mí primera sería vez. sería una sorpresa que se llegara. Y en el resto tampoco hay un cupo. Ya te digo que siendo un proyecto de inicio, es raro que se A mí es lleguen que a me cupos preocupa, por ejemplo, la altos. disponibilidad que puede tener Balbi para, pues eso, para hacer ese trabajo de ver lo que hacemos, Sí, devolvernos, darnos feedback, teniendo en cuenta que además pues está en su propio centro haciendo también de mira, profesora. por la experiencia en otras especialidades, te pongo el ejemplo de Conchi en biología y geología, que además es compañera de Balbi. Ella lleva 2 grupos de 20. El año pasado revisó 40 programaciones y que te diga Balbi cómo es Conchi, que es jefa de departamento y precisamente no es una persona de metabolismo bajo, vamos a decirlo así. Madre mía. Entonces, parece ser que se puede. Y Balbi, luego este Joaquín, año no eres jefa de departamento, ¿no? No soy jefa de Vale. departamento, pero tengo un poquito de cada nivel, soy tutora, llevo un proyecto con una compañera y se ronda que me coma la figura de coordinadora del bienestar que se han sacado este año de la manga. También tengo 2 criaturas, quiero decir que, Lipo, o sea, coordinadora del bienestar. Ole. de momento tengo que hacer el curso, no sé si me tocará esa lotería o qué, pero de verdad, o sea, si yo hubiera visto que no puedo con esto, no le hubiera dicho a Ya me Tony que sí. imagino. O sea que, Además, yo a ver, insisto mucho cuando yo hablo con... también digo, o sea, no, yo soy muy, no sé si llamarlo perfeccionista, pero muy meticulosa y me pasa cuando hago las correcciones de los chicos. Entonces, cuando yo os dé una corrección, no va a ser algo que me lea al tuntún y diga, oye, cámbiame esta coma de... O sea, lo voy a Vale. leer a conciencia, con tiempo, sabiendo que esto tiene que quedar hecho a finales de mayo, pero que tenemos que ir pasito a pasito para que el documento quede bien Vale. y se ajuste bien y que sepamos que cuando me vaya a plantar, porque todos los que os matriculéis vais a pasar a la parte de programación y os vais a plantar delante del tribunal,
vayáis seguros de que lo que lleváis es lo mejor del mundo, que va a convencer, que es una propuesta real, que nadie va a pensar este opositor tiene más pájaros en la cabeza que otra cosa. O sea, mi idea es hacer algo y yo trabajar con vosotros. O sea, esto es igual que vivo la EBAU con los de segundo de bachillerato histéricamente, pues viviré con vosotros la oposición como una opositora más hasta el final. O sea, Vale. y es más, cuando acabe el curso, hay dudas puntuales, pues hombre, hay un correo electrónico que nos podremos poner en contacto pues para esos flecos que en un momento dado puedan surgir. Vale, es que además este año en teoría hay una convocatoria adicional en la que la programación y el teórico no son excluyentes, con lo cual probablemente vamos a presentar una programación. Vale. En Madrid la oposición, a no ser que tumben la convocatoria porque está recorrida, Ya. la oposición será normal. En otras comunidades no podemos decir lo mismo, no sabemos qué va a ocurrir De con el todas tema de la estabilización. formas, es el año rumorología, quiero decir Uf, me da que mucha pereza, sí, sí. Sí, pero que es el año de tener la programación sí o sí. pero es el año de tener la programación sí o sí, y perdonarme y que os lo diga así, porque es mi año. No porque haya un rum por ahí de quizás, puede, a lo mejor, tal vez. Lo digo porque yo tengo una hermana que es opositora de FP, o sea que en casa también va a haber nervios y tal. O sea que yo es que creo que cuanto más nos apartemos del rumor y que vayamos a hechos consumados. ¿La Comunidad de Madrid ha dicho algo? Parece ser que no. De momento es lo que hay, igual que lo hay en Andalucía, en Cantabria, donde sea. Y cuando lleguen los papeles y llegue un decreto, una normativa, pues lloramos juntos, nos echamos las manos a la cabeza juntos, replanteamos lo que tengamos que replantear juntos. Lo digo por vosotros, porque si encima estáis trabajando la oposición, los niños, el no sé qué, los cursos, el tal, el pascual, no llegamos a la oposición ninguno. Yo creo que es lo mejor. Sí, sí, sí. Bueno, vamos Gracias. a continuar. Si os parece, le tocaría a Amparo, que nos va a contar un poco lo que tiene en la cabeza sobre el curso de análisis sintáctico. Oh, perdón, Gracias, Balbi. ¿me ¿Sí? oyen? Soy Sí, Ana. Quería Ana. preguntarle una cosa. Balbi, Sí, una cuéntanos. cosita. A mí me preocupa mucho más que la programación las unidades didácticas. Entonces, claro, si cada uno de nosotros tenemos que hacer 15 y se tiene que corregir las 15 de cada uno, no sé, a ver, lo veo mucha carga de trabajo. Eso se va a hacer también, quiero decirte, no solo revisar la programación nuestra, sino también nuestras 15 unidades didácticas. A ver, si lo tengo que hacer, lo haré, mujer, quiero decir. Habrá que plantear un modelo de unidad didáctica, es un modelo de programación, voy más allá. La LOMLOE, si las otras leyes ya eran muy pesadas con el fomento de la lectura, los proyectos de lectura en centros, la LOMLOE no os podéis imaginar, pero no solo para lengua, para todas las especialidades, porque está en todas las asignaturas. Entonces habrá que hacer referencia, pues el curso que yo elija tendrá que tener un proyecto de lectura con lecturas obligatorias por la materia que nosotros damos, con optativas. Luego somos, y perdonadme que lo diga así, los que más tenemos que trabajar con los TTs, pues porque en primero y en segundo fundamentalmente ya es más raro que en tercero o cuarto nos encontremos con adaptaciones. Yo, por ejemplo, os lo digo, yo me saqué la oposición en 2006 y yo en mi programación metí una propuesta de adaptación curricular. Yo la hice de tercero de la ESO con un alumno que tenía aquel año que trabajaba un nivel de cuarto de primaria. Claro, es que hay veces que incluso los currículums de primaria los tenemos que tener en la cabeza y mi idea es trabajar todo eso. Vale. O sea que yo lo que os quiero transmitir es, primero, mi implicación. Si no me fuera a implicar, en el momento que a mí me ofrecen esto, salgo corriendo y digo que no. Y luego hay que ir poco a poco y si hay que revisar esas unidades, pues habrá que revisarlas. También os digo, una vez que montas la primera, sota, caballo y rey, porque es que la ley es lo mismo
las mismas competencias para todos los apartados y los mismos estándares de aprendizaje para todos los apartados. Lo que más dificultad veo yo de las unidades didácticas, y así lo vivo como profesora y lo he vivido como opositora, es el crear unas actividades que ocupen el tiempo que tienen que ocupar, que sean reales, que no asusten al tribunal y que piensen esta pobre no tiene los pies en el suelo. Yo creo que lo peor de las unidades didácticas es el plantear actividades. Por eso os decía que una de mis ideas, puesto que son sesiones de varias horas, es que en una parte de la sesión se dedique a, pues os lanzo una idea, próxima sesión, ¿qué tipo de actividad haríais para explicar este contenido? Vosotros elijáis el curso y entre todos creemos ese banco de materiales que es por donde van a tirar luego las preguntas del debate. Vale. Sí, yo sobre todo lo que me gustaría es, la tengo medio hecha, claro, con la ley antigua, pero pues si la secuenciación de actividades está bien, lo que tú estabas comentando ahora, si es real o no es real que pueda llevarse a cabo, si esta actividad es una chorrada, quítala de aquí, yo qué sé, todas esas cosas. Entonces, pues no sé si cada cuánto tiempo podemos enviarte una unidad didáctica para que la Yo vayas la idea que revisando. marcando un poco. Quiere decir, pues por ejemplo, imagínate, una vez que hagamos repaso de ley, que es lo que nos va a tocar en la primera, incluso la segunda sesión, yo os mandaría como el material de antemano antes de la sesión y entonces empezaríamos. Presentación de la programación o introducción de la programación. Y os mandaría el modelo de ese punto que yo haría en mi programación. Y a partir de ahí haríais vosotros el vuestro. Y iríamos corrigiendo de poquito a poquito. Vale. No quiero que me malinterpretéis, pero como con los niños de primero de la ESO, adaptación al instituto, poco a poco. No, o sea, no quiero que me malinterpretéis, pero creo que esto hay que hacerlo así. Que sí, para que esté todo bien atado. Vale, vale. Sí. Gracias. Ya.